Siempre pensé que lo peor que una familia podía hacer era decepcionarte, hasta que descubrí que la mía me había robado algo mucho más valioso, el amor de mi propia abuela. Todo comenzó con una simple pregunta en un restaurante lleno de gente. Una pregunta inocente, que destapó 2 años de mentiras, manipulación y traiciones que me marcaron para siempre. Mi abuela me miró a los ojos y, con su voz grave, preguntó: ¿Llevas puesta la pulsera que te envié? La pregunta cayó como una piedra en mi estómago. ¿Qué pulsera? Yo no tenía ninguna. Jamás había visto un regalo semejante. Con el corazón acelerado, intenté responder con calma. ¿Qué pulsera, abuela? Ella no vaciló. Tomó su teléfono, buscó entre sus fotos y me mostró la imagen de un comprobante. Allí estaba, una pulsera de oro, delicada, grabada con mi nombre y mi piedra de nacimiento, valorada en $3,000. La había mandado entregar hacía 4 meses. Yo no tenía esa pulsera. Nunca había llegado a mis manos. De pronto, todo cambió en la mesa. Mi madre bajó la mirada hacia su taza de café, como si el fondo pudiera salvarla. Mi padre comenzó a fingir interés en la pantalla de su celular. El ambiente, antes relajado, se tornó tenso, pesado, casi irrespirable. Mamá, dije, sintiendo un temblor en la voz. Tú firmaste ese paquete. Venía a mi nombre. Ella se removió en su silla, sus mejillas se encendieron con un rubor de vergüenza. Creímos que fue un error, ya sabes cómo es tu abuela, siempre enviando cosas. Pensamos que estaba confundida. Pero mi abuela clavó en ella una mirada afilada como una hoja. No fue ningún error. Yo misma pedí el grabado con el nombre de Oren. Yo misma firmé la orden y confirmé la entrega. El silencio volvió a envolvernos, pero esta vez era distinto. Ya no era incómodo, era acusador. Como si cada palabra que no se decía estuviera señalando a mis padres. Y entonces ocurrió lo que jamás olvidaré. Noté un destello en la muñeca de mi hermana Elara. Una pulsera idéntica. El mismo diseño. La misma gema. Mi corazón se desplomó. Elara, dije con voz firme, señalando su brazo. ¿De dónde sacaste eso? Ella se sobresaltó, y en un gesto nervioso bajó la manga de su suéter para ocultarla. La ahorré, susurró. Pero yo conocía demasiado bien su vida como para tragarme esa mentira. Elara trabajaba en una pequeña tienda de batidos, apenas ganando $2 por hora. Su sueldo se esfumaba en maquillaje y ropa barata. Jamás, habría reunido $3,000. La rabia me subió a la garganta. ¿Cuánto tiempo estuviste ahorrando? Pregunté, sin apartar mi mirada de la suya. Unos meses, tal vez. Unos meses. En una tienda de batidos. Para pagar una joya de lujo. El absurdo era tan evidente que hasta los comensales de las mesas cercanas comenzaron a mirarnos, atentos al drama que se desataba frente a ellos. Mi madre intentó intervenir con voz tensa. Elara ha sido muy cuidadosa con su dinero últimamente. Pero no pude contenerme. ¿Cuidadosa? El mes pasado me pidió $20 para gasolina. La semana pasada lloraba porque no tenía ni un centavo. Y ahora pretende que creamos que pagó una pulsera de lujo con lo que gana vendiendo batidos. El silencio volvió a caer. Elara bajaba la cabeza, aferrándose a su manga, mientras mi abuela se inclinaba hacia adelante con una calma que resultaba mucho más aterradora que los gritos. «Muéstrame esa pulsera», ordenó. Elara negó con un murmullo tembloroso. «No quiero quitármela, podría perderse». Pero la autoridad de mi abuela era indiscutible. «Muéstramela ahora». Toda la sala contuvo el aliento. Los cuchillos dejaron de chocar con los platos, los vasos quedaron olvidados a medio camino. Mi hermana, con las manos temblorosas, no tuvo más remedio que extender el brazo. Mi abuela sacó de su bolso una pequeña lupa, la misma que usaba para leer etiquetas de medicinas, y examinó con paciencia el broche de la pulsera. Sus ojos se estrecharon, y entonces pronunció unas palabras que cambiarían para siempre mi vida. «Esta pulsera tiene una inscripción muy especial. Dice, para mi querida Oren, con todo mi amor. Abuela Rosa». El mundo entero pareció detenerse en ese instante. El silencio que siguió fue como un golpe seco en el pecho. Nadie se movió, nadie respiró. La frase de mi abuela flotaba sobre la mesa como una sentencia de muerte. Mi madre intentó reaccionar, pero su voz era apenas un murmullo. Debe ser una casualidad. Mi abuela la miró con un desprecio helado. ¿Una casualidad? Que la joyería haya grabado exactamente lo que pedí, con el nombre de mi nieta, y que termine en la muñeca de otra? Si eso es una casualidad, Leora, entonces el destino juega demasiado bien a favor de tus mentiras. Su tono era tan cortante que hasta mi padre se removió incómodo en su silla. Podemos llamar a la joyería, ahora mismo, continuó mi abuela sacando su teléfono. El orfebre que hizo el grabado me conoce,
tengo su número personal. No, gritó Elara, atrayendo la atención de todos los comensales cercanos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Está bien, está bien. Es la pulsera de Oren. Su confesión explotó como una granada en medio de la mesa. El aire se me escapó de los pulmones. Sentí una mezcla de alivio y dolor tan brutal que no sabía si quería llorar o golpear la mesa. ¿Cómo conseguiste la pulsera de Oren?, preguntó mi abuela con una serenidad tan peligrosa que me estremeció. Elara bajó la mirada, como si buscara refugio en el suelo, y luego levantó los ojos suplicantes hacia mis padres. Pero esta vez, ellos no movieron un dedo. Estaban hundidos en su propia vergüenza. Ellos, balbuceó, ahogada en sollozos. Mamá y papá me la dieron. Dijeron que tú te habías equivocado con el nombre. Mi abuela se enderezó con una furia contenida. ¿Equivocarme con el nombre de mi propia nieta? Su voz retumbó como un trueno. He enviado regalos a mis nietos durante 50 años, y jamás me equivoqué en un nombre. Mi madre, en un último intento, murmuró. Pensamos que quizá confundiste las fechas de cumpleaños. El de Elara es solo 2 semanas después del de Oren. La furia de mi abuela estalló. Golpeó la mesa con tal fuerza que los platos y vasos vibraron, arrancando un murmullo asustado de los presentes. Mentira, bramó. El cumpleaños de Oren es el 15 de marzo, el mismo día que murió mi esposo. ¿Cómo demonios iba a olvidar esa fecha? El nombre de mi abuelo, arrastrado a esa mentira absurda, llenó la atmósfera de un dolor indescriptible. Vi a mi madre encogerse, incapaz de sostener la mirada de su propia madre. Yo traté de intervenir, con la voz entrecortada por la tensión. Abuela, quizás deberíamos hablar de esto en casa, con calma. Pero ella negó con un gesto firme. No, hija mía. Esto se aclara aquí y ahora. Se volvió hacia mi hermana, que ya lloraba abiertamente. Quítate esa pulsera. Inmediatamente. Elara temblaba, pero obedeció. Sus dedos vacilantes soltaron el broche y entregaron la joya. Mi abuela la tomó con solemnidad y me la extendió. Esta es tuya, como debió ser desde el principio. Cuando el frío metal rozó mi piel, sentí un peso inmenso, no solo por el oro ni por las gemas, sino por lo que representaba, el amor de mi abuela, arrebatado, robado y distorsionado durante meses. Mi madre sollozó. Mamá, por favor. Pero mi abuela la interrumpió con un rugido bajo, cargado de años de dolor reprimido. Quiero que me expliquen ahora mismo cuántos otros regalos han interceptado todos estos años. El silencio que siguió fue aún más insoportable que los gritos. Mis padres intercambiaron una mirada de culpa, esa mirada que tantas veces había visto y que ahora entendía por completo. Mi padre trató de hablar, pero su voz era un hilo. No han sido tantos. Sentí que la sangre me hervía. ¿Así que sí hubo otros? Pregunté con la voz quebrada. El silencio fue la única respuesta. Y en ese silencio se confirmó la traición más grande de mi vida. La voz de mi abuela se volvió más grave, casi solemne, como si estuviera dictando sentencia. Quiero una lista. Una lista completa. Cada regalo, cada cheque, cada tarjeta que interceptaron. Todo lo que debió llegar a Oren y ustedes robaron en el camino. Mi padre intentó mantener un tono condescendiente, como tantas veces había hecho conmigo. Mamá Rosa, creo que estás exagerando. Mi abuela soltó una risa seca, sin humor, una risa que heló a todos los presentes. ¿Exagerando? Querido Daniel, llevo registros detallados de cada envío que hago. Tengo recibos, confirmaciones de entrega, números de rastreo. ¿Quieres que repasemos cada uno en la próxima reunión familiar? La amenaza quedó suspendida en el aire como una espada a punto de caer. Vi como el rostro de mi padre se tornaba pálido, como si toda la sangre lo hubiera abandonado. Él sabía lo que significaba, humillación pública, quedar expuestos ante tíos, primos y parientes. Mi abuela continuó, pero esta vez su voz se quebró apenas un instante, dejando ver el dolor profundo que había cargado en silencio. ¿Saben qué es lo que más me duele? No es el dinero. Tengo suficiente. Es que durante meses pensé que mi nieta había perdido interés en mí. Creí que ya no le importaba a su vieja abuela. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Recordé cada vez que mi abuela se mostraba distante, cada llamada que no devolvía, cada encuentro que parecía frío. Yo pensaba que era mi culpa, que había hecho algo mal. Abuela, empecé a decir, tratando de explicarme, pero ella levantó la mano con suavidad. Lo sé ahora, mija. Sé que nunca dejaste de quererme. Pero imagina cómo me sentía yo, enviando regalos pensados para ti, personalizados, con mensajes de cariño, y nunca recibir ni una llamada de agradecimiento. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Giré hacia mis padres, que mantenían la cabeza baja, incapaces de sostener mi mirada.
¿Les dijeron que estaba demasiado ocupada para verla? Pregunté con la voz cargada de rabia contenida. Mi madre susurró, como si la vergüenza la asfixiara. Solo queríamos protegerla de la decepción. ¿Qué decepción? Exploté. Si yo la llamaba cada semana. El rostro de mi abuela se cubrió de lágrimas. ¿Cuánto tiempo? Preguntó con voz temblorosa. ¿Cuánto tiempo han estado haciendo esto? El silencio se prolongó hasta que Elara, incapaz de soportar la tensión, habló entre sollozos. 2 años. Está bien. 2 años. Desde que entré a la universidad. La confesión me golpeó como un balde de agua helada. ¿2 años? Repetí en un susurro ahogado. Elara intentó justificarse, sus ojos desesperados buscaban compasión en los míos. Lo siento mucho, Oren. Al principio pensé que era un error, pero luego fue más fácil aceptarlo. Mi abuela la fulminó con la mirada. ¿Aceptar qué, Elara? ¿Qué más han tomado que no les pertenecía? La verdad comenzó a salir como una hemorragia. Los cheques de cumpleaños, los de Navidad, las tarjetas de regalo, el dinero para tus libros universitarios. Cada palabra era un puñal clavándose en mi pecho. Mi abuela cerró los ojos con un gesto de dolor insoportable. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Preguntó con voz baja. Elara dudó, pero yo la interrumpí con rabia acumulada. Lo sabes perfectamente. Llevas cuenta de cada centavo que gastas en maquillaje. ¿Cuánto, Elara? Ella rompió en llanto. 15.000, tal vez más. El número cayó sobre la mesa como una sentencia. Sentí el aire escaparse de mis pulmones. $15.000. Dinero que mi abuela destinó para mí, para mis estudios, mis necesidades, mis sueños. Dinero que trabajó con esfuerzo para dármelo, y que terminó en manos de quienes me traicionaron. Mi abuela repitió el número en voz baja, como si le costara procesarlo. 15.000. Se giró hacia mis padres con una mezcla de furia y decepción. ¿Y ustedes? ¿Qué ganaron con todo esto? Ellos se miraron entre sí, y en ese silencio vi años de complicidad. Mi padre al fin habló. Elara es más joven. Necesitaba más apoyo para establecerse. Oren siempre fue más independiente, más responsable. Pensamos que podía arreglársela sola. Sentí la rabia arder dentro de mí como nunca antes. Me castigaron por ser responsable, murmuré. Mi abuela me tomó la mano, apretándola con fuerza. Nunca perdiste mi amor, hija. Nunca podrías perderlo. Y en ese momento lo entendí. Lo que me habían robado no era solo dinero, sino algo mucho más valioso. La relación con la única persona que jamás me había fallado. Al salir del restaurante, todos los ojos nos siguieron con un silencio pesado, como si hubieran presenciado un espectáculo del que no podían apartarse. Pero para mí no era un espectáculo, era el derrumbe de mi familia. De regreso a casa, la tensión era insoportable. Las paredes parecían susurrar los secretos que aún quedaban escondidos. Mi abuela, firme y decidida, no tardó en dar la orden. Siéntense todos. Y tú, Oren, sube a la habitación de tus padres. Busca. Estoy segura de que hay más. Eso es invadir nuestra privacidad. Protestó mi padre, con una autoridad que ya no tenía. Mi abuela lo miró con desdén. ¿Privacidad? Ustedes violaron la privacidad de su hija durante años. Oren, ve. Tragué saliva, con el corazón martillando en mi pecho, y subí las escaleras. Cada paso sonaba más fuerte que el anterior, como si me acercara a una verdad que me iba a destrozar. El cuarto de mis padres estaba impecable, ordenado hasta el extremo. Pero ahora esa pulcritud me parecía artificial, como una máscara para ocultar la suciedad real, la de sus mentiras. Empecé por el tocador de mi madre. Revisé entre joyas baratas hasta que mis dedos rozaron una caja de terciopelo negro. La abrí lentamente y sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Dentro había unos aretes de perlas auténticas, hermosos, finos, que jamás había visto. Junto a ellos, una tarjeta con mi nombre, escrita con la letra impecable de mi abuela, por tu graduación de preparatoria, con orgullo y amor. Abuela Rosa. Me quedé helada. Me había graduado hacía 3 años, y nunca recibí esos aretes. Seguí buscando, con las manos temblorosas, hasta que en el armario de mi padre vi algo extraño, una pequeña caja fuerte oculta detrás de sus camisas. Una caja común, de esas que se compran en cualquier tienda, con una combinación de 3 dígitos. Probé las fechas obvias, mi cumpleaños, el aniversario de mis padres, nada. Entonces se me ocurrió una idea que me hizo estremecer, la fecha de la muerte de mi abuelo. Marqué los números. Clic, la caja se abrió. Dentro había al menos 15 sobres, todos con mi nombre escrito con la misma caligrafía amorosa de mi abuela. Algunos estaban abiertos, otros seguían sellados. Tomé uno al azar y lo abrí. Mi querida Oren,
Espero que estés disfrutando tu primer año de universidad. Aquí tienes algo para los gastos de libros. Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti. Dentro había un cheque de $2000. Fechado hacía 2 años. Mis manos temblaban. Abrí otro, una felicitación de cumpleaños con un cheque de 500. Otro, una nota de Navidad con $1000. Otro más, dinero para mis gastos médicos. Las lágrimas me nublaban la vista. Eran cartas llenas de cariño, llenas de orgullo, que nunca llegaron a mí. Cada sobre era un pedazo de amor robado. Al revisarlos todos, la suma era clara, más de $12,000 en cheques. Dinero que jamás vi, pero peor aún, cartas que me hicieron falta en los momentos más oscuros de mi vida. Una carta en particular me desgarró. Decía: a veces siento que ya no me necesitas, que te alejas de mí. Me rompe el corazón pensar que quizás soy irrelevante en tu vida. Si algo te preocupa, siempre estoy aquí. Estaba fechada hacía 6 meses. Recordé cómo en esa época yo lloraba de agotamiento, trabajando dobles turnos en un café, comiendo ramen para ahorrar, convencida de que mi abuela había perdido interés en mí. No era ella quien se había alejado. Eran mis padres quienes habían cortado los lazos, quienes habían decidido que yo no merecía ese amor. Con todos los sobres contra mi pecho, bajé las escaleras. Mis piernas parecían de plomo. Mi familia me esperaba en la sala. Elara lloraba en silencio. Mis padres me miraban con los ojos rojos, derrotados. Mi abuela, erguida, me observaba con la paciencia de quien sabe que la verdad está a punto de revelarse. Sin decir una palabra, dejé caer los sobres sobre la mesa. El golpe seco resonó en toda la sala. Mi abuela tomó uno, reconoció su letra, y su rostro palideció. ¿Cuántos son?, preguntó en voz baja. 15 sobres. Más de $12,000 en cheques, y decenas de cartas que nunca leí. Elara sollozó. Nadie la miró. ¿Dónde estaban?, insistió mi abuela. En una caja fuerte en el armario de papá. La combinación era la fecha de la muerte del abuelo. La cara de mi abuela se endureció. Cerró los ojos, dolida. Usaron la fecha de la muerte de mi esposo, murmuró. La fecha más sagrada de mi vida, para esconder lo que me robaron. El aire en la sala se volvió insoportable. Y por primera vez en años, mi padre no tuvo excusas. El silencio en la sala era tan denso que se podía sentir en la piel. Mi padre intentó hablar, pero apenas logró un murmullo torpe. Mamá, puedo explicarlo. Pero mi abuela lo interrumpió con un gesto brusco, como si sus palabras fueran veneno. No. No hay explicación posible para esto. Yo, con las manos todavía temblando, tomé uno de los cheques y lo levanté frente a todos. ¿Saben qué descubrí? Están vencidos. Ninguno fue cobrado. Mis padres intercambiaron una mirada de derrota. ¿Por qué?, pregunté con la voz quebrada, aunque en el fondo temía la respuesta. ¿Por qué no los cobraron? Mi madre bajó la vista y habló en un susurro. Porque si lo hacíamos, el banco te notificaría. Todos estaban a tu nombre. Si los cobrábamos, habrías sabido la verdad. Las palabras me atravesaron como cuchillos. No se trataba de ayudar a Elara, ni de gastar el dinero para sobrevivir. No. Era peor. Habían retenido los cheques simplemente para que yo nunca los viera. Para que jamás supiera cuánto me amaba mi abuela. Entonces, mi voz se quebró, me los escondieron solo para lastimarme. El silencio fue respuesta suficiente. Mi abuela se llevó una mano al pecho, como si el dolor físico fuera demasiado para soportarlo. ¿Saben qué es lo que más me duele? Su voz temblaba, pero cada palabra era un látigo. No solo le robaron a Oren dinero y oportunidades. Me robaron a mí la posibilidad de ser la abuela que quería ser. Tomó una de las cartas y la leyó en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. A veces siento que me vuelvo vieja e irrelevante en tu vida. Me rompe el corazón que no me llames. Sus lágrimas cayeron sobre el papel. Escribí eso porque creí que ya no me necesitabas, que no me querías, porque ustedes me hicieron pensar que mi nieta me había olvidado. Yo miraba a mis padres con un odio helado, con una rabia tan profunda que ya no buscaba gritar, sino comprender la magnitud de su crueldad. ¿Por qué?, pregunté con un hilo de voz. ¿Por qué hicieron esto? Mi madre me miró, con lágrimas en los ojos. Porque Elara necesitaba más ayuda. Tú siempre fuiste la fuerte, la responsable, la que no daba problemas. Pensamos que podías arreglártela sola. Una risa amarga escapó de mi garganta. ¿Y destruir mi relación con mi abuela también era parte de ese plan? Mi abuela se levantó de golpe, con una furia que nunca le había visto. No fue un error, no fue una confusión. Su voz tronó en toda la sala. Cada carta interceptada fue intencional. Cada cheque escondido fue intencional. Cada mentira que me contaron sobre Oren fue intencional. Todo fue una maldita elección.
Sus palabras resonaban como martillazos. Elara lloraba desconsolada, pero nadie la consoló. Mi abuela, con los sobres apretados contra su pecho, me miró fijamente. Oren, dijo con voz firme. ¿Quieres venir conmigo? Esa pregunta era más que una invitación. Era una elección. O ellos, o ella. Mis ojos recorrieron a mis padres, incapaces de sostener la mirada, y a mi hermana, hundida en lágrimas. Luego miré a mi abuela, que me tendía la mano con la fuerza de quien está dispuesta a protegerte hasta el final. Sí, respondí sin vacilar. Me voy contigo. En ese instante, sentí que una puerta invisible se cerraba detrás de mí para siempre. La casa de mi abuela se convirtió en un refugio tras la tormenta. Cada rincón parecía recordarme que allí siempre había sido querida, aunque durante años me hicieron creer lo contrario. El cuarto de huéspedes, que en mi infancia había sido mi pequeño santuario, volvió a ser mío. Las paredes, las fotos antiguas y hasta el aroma de lavanda me envolvieron en un abrazo que no sentía desde hacía demasiado tiempo. Mi abuela, firme pero cariñosa, se sentó frente a mí esa misma noche. En la mesa donde de niña hacíamos juntas mis tareas escolares, dejó una taza de té caliente y me miró con la misma seriedad con la que había enfrentado a mis padres. Mija, necesito entender algo. ¿Cómo lograron evitar que me contactaras directamente? Las preguntas golpearon como martillos en mi memoria. Recordé conversaciones, excusas, mentiras repetidas tantas veces que había terminado creyéndolas. Siempre que pedía tu número, expliqué con un nudo en la garganta, me decían que lo habías cambiado, que estabas enferma, dormida o ocupada con visitas. El ceño de mi abuela se frunció. Mi número no ha cambiado en 15 años. Y siempre contesto, especialmente si eres tú. Mis ojos se llenaron de lágrimas. También me dijeron que preferías comunicarte a través de ellos porque la tecnología nueva te confundía. Mi abuela golpeó la mesa con la palma abierta. ¿Confundirme? Uso Facebook, WhatsApp y hasta TikTok. Esa fue la mentira más estúpida que inventaron. Ambas reímos con amargura, porque la mentira era tan absurda que dolía. ¿Y las visitas? ¿Cuántas veces intentaste verme? Pregunté. Cada 2 o 3 semanas. Durante 2 años. Siempre había una excusa, que estabas cansada, que estabas de viaje, que tenías demasiada tarea. La rabia volvió a encenderme. Me decían que ya no querías verme, que preferías estar sola, hasta inventaron que tenías un novio y estabas demasiado ocupada con él. Mi abuela soltó una carcajada amarga. ¿Un novio? No he salido con nadie desde que murió tu abuelo. Y el único viaje largo que hice fue al médico en la ciudad vecina. Cada mentira revelada era como arrancar otra venda de mis ojos. Lo que había parecido una distancia natural era en realidad una red calculada de manipulaciones. ¿Sabes qué me dijeron la última vez que hablamos? Continuó mi abuela con la voz rota. Que estabas en una fase rebelde, que no querías ayuda familiar, que aceptar apoyo era, para ti, una debilidad. Me atraganté con el té. ¿Qué? Eso jamás lo dije. Lo sé ahora, me tranquilizó ella. Pero en ese momento lo creí. Me aconsejaron darte espacio, que si insistía, podía alejarte más. Así me convencieron de no buscarte. Las piezas encajaron con un golpe seco en mi mente. Mis padres no solo habían robado dinero, habían saboteado mi relación con la única persona que siempre quiso estar para mí. Me quedé en silencio, con la mirada perdida en el vapor del té, hasta que me atreví a preguntar. Abuela, ¿por qué hicieron todo esto? ¿Qué ganaban destruyendo lo que teníamos? Ella suspiró, con una mezcla de cansancio y sabiduría. Control, mija. Si mantenían el contacto entre nosotras, yo podía influir en tus decisiones. Podía darte opciones que ellos no querían que tuvieras. La idea me golpeó con fuerza. ¿Qué opciones? Piénsalo. Si hubiéramos hablado seguido, ¿habrías aceptado trabajar medio tiempo mientras estudiabas? ¿Vivir en ese apartamento pequeño con 2 compañeras? ¿Limitar tus sueños de universidad por dinero? Me quedé helada. Tenía razón. Durante años había vivido con sacrificios extremos, convencida de que no había otra salida. De hecho, añadí con voz baja, estaba pensando en tomarme un año libre antes de la maestría, para ahorrar. El rostro de mi abuela se tensó. ¿Qué? ¿Un año libre? ¿Para qué? Para juntar dinero para exámenes, aplicaciones, sobrevivir mientras estudiaba. Mi abuela me tomó la mano con fuerza. Eso es exactamente lo que ellos no querían que supiera. Mija, habría pagado todo eso en un instante. Mis ojos se abrieron de golpe. ¿Cuánto pensabas darme? Ella no dudó. $50,000. Suficiente para que hagas tu maestría sin preocuparte jamás por trabajar ni por ahorrar. La cifra me dejó sin aire. Había planeado 2 años de sacrificios para reunir apenas una fracción de eso,
mientras mi abuela ya había preparado un futuro para mí que mis padres me arrebataron con mentiras. Me derrumbé en su regazo, llorando como no lo hacía desde niña. Y en medio de mis lágrimas, ella susurró: «Ya basta de sacrificios, mi hija. Esta vez, haremos las cosas a nuestra manera. Juntas». La calma de aquella noche en casa de mi abuela duró poco. Mientras intentaba ordenar mis pensamientos y secar las lágrimas, mi teléfono comenzó a sonar sin descanso. El nombre de mi madre iluminaba la pantalla, una y otra vez, como una sombra que se negaba a desaparecer. 15 llamadas perdidas. 15 intentos desesperados por alcanzarme. ¿Vas a contestar?, preguntó mi abuela, con el ceño fruncido. Negué con la cabeza. No quiero escucharla. No todavía. Pero ella tomó el teléfono entre sus manos firmes y, antes de que pudiera detenerla, deslizó el dedo para contestar. «Hola, Leora», dijo con una frialdad que heló el aire de la habitación. No podía escuchar con claridad las palabras de mi madre, pero sí su tono, histérico, agitado, casi suplicante. «No, Leora», interrumpió mi abuela, con voz dura. «Oren se queda conmigo el tiempo que quiera». Se hizo un silencio breve, roto por el torrente de excusas de mi madre al otro lado de la línea. Mi abuela esperó, paciente, y luego soltó su sentencia. «¿Quieres arreglar las cosas? Perfecto. Mañana, a las 10 en punto, tú, Daniel y Elara vendrán con una lista completa de todo lo que interceptaron. Todo, Leora. Cada regalo, cada cheque, cada mentira». El griterío de mi madre se hizo más intenso, como un animal atrapado. Pero mi abuela no cedió. «No es negociable. Y otra cosa», añadió, con un filo gélido en la voz. «A partir de ahora, cualquier comunicación conmigo será con Oren presente». Se acabaron las conversaciones privadas. Colgó sin dar opción a respuesta. El silencio que quedó después era abrumador. Me devolvió el teléfono y me miró con calma. «¿Te parece bien esa reunión?». Tragué saliva. Sentía miedo, pero también una extraña sensación de poder. «Sí», dije al fin. «Es hora de que escuchen verdades». Aquella noche dormí en el cuarto de mi infancia, rodeada de recuerdos que me habían sido arrebatados por las mentiras de mis padres. Y por primera vez en mucho tiempo, me dormí con una sonrisa amarga pero liberadora. La mañana siguiente, el timbre sonó con puntualidad mortal. Miré por la ventana y allí estaban, mis padres y mi hermana, con rostros fúnebres, como si caminaran hacia su propia ejecución. Elara sostenía una carpeta gruesa contra el pecho. Mi abuela abrió la puerta sin saludar. «Pasen», ordenó, con la autoridad de un juez. Los condujo a la sala y señaló las sillas alrededor de la mesa, formando un círculo. Sus movimientos eran tan firmes que nadie se atrevió a discutir. «Y ahora», dijo, extendiendo la mano, «muéstrenme esa lista». Elara, con manos temblorosas, entregó la carpeta. Mi abuela la abrió con calma y comenzó a leer en silencio. Sus ojos se estrechaban más con cada página. Finalmente, habló, cada palabra cargada de veneno. «Interesante. Según esto, interceptaron regalos por un total de $23,800 en 2 años. Mi padre intentó suavizar la cifra. Ese es un aproximado». Mi abuela levantó la vista, helada. «¿Aproximado? No, Daniel. O es exacto, o no es nada». «¿Cuál es?». Elara rompió el silencio con un hilo de voz. «Es exacto. Yo llevé la cuenta de todo». Mi abuela apretó los labios, indignada. «¿Llevaste la cuenta? ¿Como si fuera un negocio?». Mi madre intervino apresuradamente. «No era así». «Silencio». La cortó mi abuela golpeando la mesa con la palma, haciendo temblar las tazas. «Hablaré con cada uno por separado». Su mirada se posó en mi hermana. «Elara, tú primero. Los demás, al patio». Mis padres se levantaron de mala gana y salieron, dejando a Elara sola, frente a nosotras, como una niña atrapada bajo la luz de un interrogatorio. Mi abuela no perdió tiempo. «Explícame cómo empezó esto». Elara se retorcía en la silla, incapaz de sostener la mirada. «Hace 2 años, llegó un paquete para Oren, pero ella no estaba. Papá lo abrió y vio la pulsera de graduación. Dijo que era un error, porque Oren ya se había graduado». «¿Y tú le creíste?», preguntó mi abuela con un filo helado. «Sí», susurró. «Me dijo que era una pena desperdiciarla, que podía usarla yo mientras tanto». Mi abuela me miró, como para confirmar lo obvio. Yo solo asentí, con el corazón en un puño. «¿Y cuándo supiste que no era un error?», insistió ella. Elara bajó la cabeza, derrotada. Al mes siguiente llegó otro paquete. Tenía mi nombre mal escrito, pero era claro que era para Oren. Fue entonces cuando entendí. «¿Y qué hiciste?», la interrumpió mi abuela. «Se lo dije a mamá y papá».
Ellos me dijeron que estabas confundida, que querías ayudarme a mí porque Oren era más independiente. El veneno de esa frase se esparció en la sala como humo. Mi abuela cerró los ojos un instante, conteniendo su furia. ¿Y en qué gastaste el dinero que no te correspondía? Preguntó con calma peligrosa. Elara respiró hondo, como si confesara ante un tribunal. En ropa, maquillaje, salidas con amigas, un viaje a Cancún en primavera. El golpe de sus palabras me arrancó de la silla. ¿Un viaje a Cancún? Escupí con rabia. Con mi dinero te fuiste a Cancún mientras yo trabajaba dobles turnos y comía ramen para sobrevivir. Oren, por favor, lloró mi hermana. Pero yo ya no tenía compasión. ¿Sabes qué hacía mientras tú tomabas el sol en una playa? Me rompía la espalda en un café para pagar el alquiler. Mi abuela levantó la mano, exigiendo silencio. Su mirada sobre Elara era letal. ¿Sentiste culpa, Elara? Aunque fuera un poco. Mi hermana asintió entre lágrimas. Sí, sobre todo cuando escuchaba a Oren hablar de lo difícil que era el dinero. Pero mamá y papá decían que ella quería ayudarme, que era su decisión. Mi abuela se inclinó hacia ella, con voz gélida. ¿Y tú decidiste creerlo? Elara no respondió. El silencio era su única confesión. Cuando mi abuela terminó con Elara, alzó la voz con firmeza. ¿Qué entra en tus padres? Elara salió corriendo al patio, limpiándose las lágrimas, y mis padres entraron con paso lento, como prisioneros que saben que no hay escapatoria. Sus rostros estaban tensos, apagados. Mi abuela no los invitó a sentarse, los obligó con una sola palabra. Siéntense. El silencio era absoluto. Podía escucharse incluso el tic-tac del reloj de pared. Entonces, mi abuela habló, sin rodeos. Acabo de enterarme de otra mentira. El dinero del accidente. El corazón me dio un vuelco. Recordé ese momento con claridad. Un conductor me había chocado por detrás. Aunque no fue mi culpa, tuve que pagar un deducible de $1000 para reparar el auto. Dinero que no tenía. Terminé pidiendo un préstamo con un interés del 25%. Pasé meses pagando esa deuda. Los ojos de mi madre se abrieron, nerviosa. Mamá, ¿puedo explicar? No quiero explicaciones, cortó mi abuela con voz helada. Solo quiero que admitan lo que hicieron. Mi padre soltó un suspiro resignado. Sí. Interceptamos ese dinero también. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Por qué? Pregunté, mi voz entrecortada por la rabia. ¿Por qué hicieron eso, sabiendo que me estaba ahogando en deudas? Mi padre me miró con una seriedad absurda, como si me estuviera dando una lección de vida. Porque necesitabas aprender responsabilidad financiera. Siempre te rescataban. Nunca ibas a madurar. Una carcajada amarga se escapó de mi garganta, mezclada con lágrimas de impotencia. ¿Responsabilidad financiera? ¿Robándome el dinero que mi abuela me mandó? ¿Haciéndome endeudarme con intereses imposibles mientras Elara gastaba en ropa y viajes? Eso era su lección de madurez. Mi abuela caminaba de un lado a otro, con las manos temblando de furia. ¿Saben qué me molesta más? Dijo, clavando su mirada en ellos. No es el dinero. Es que me hicieron sentir una abuela fallida. Se llevó una mano al pecho, con lágrimas contenidas. Creí que Oren no me necesitaba. Que no me quería. Pensé que yo había hecho algo mal, y todo por sus mentiras. Mi madre rompió en llanto. Solo queríamos lo mejor para las dos. Elara necesitaba más ayuda. Me levanté de golpe, mis palabras salieron como cuchillos. ¿Y yo qué? ¿Yo no merecía ayuda? ¿No merecía tener a mi abuela en mi vida? Me castigaron por ser responsable, por no causar problemas, por ser independiente. Me robaron más que dinero, me robaron la relación más importante de mi vida. Mi abuela se enderezó, erguida como una estatua, y su voz tronó como nunca antes. Esto se acabó. El silencio fue absoluto. Nadie se atrevió a interrumpirla. Primero, devolverán cada centavo. No me importa cómo, pero Oren recibirá los $23,800 que le robaron. Segundo, escribirán una carta de disculpa detallada a mi nieta, explicando qué hicieron y por qué estuvo mal. Y tercero, cualquier comunicación conmigo será siempre con Oren presente. Se acabaron las conversaciones privadas y las mentiras. Mi padre apretó la mandíbula, con un brillo de desafío en los ojos. ¿Y si no aceptamos? Mi abuela sonrió con frialdad. Entonces me aseguraré de que toda la familia lo sepa. Empezando por tu hermano Roberto en la próxima reunión. El nombre de mi tío cayó como una bomba. Él era respetado, la voz de la razón en la familia, y quedar expuestos ante él sería una humillación pública imposible de borrar. Mi madre palideció. No, no harías eso. Inténtenme, replicó mi abuela, su voz cargada de acero. Tienen una semana.
Aceptan, o toda la familia conocerá la verdad. El silencio fue su única respuesta. La semana pasó lenta, como una espera en el corredor de la muerte. Cada llamada de mi madre quedó sin responder, cada mensaje borrado sin leer. Yo sabía, en el fondo, que no aceptarían las condiciones de mi abuela. Eran demasiado orgullosos para admitir la magnitud de su traición. El viernes llegó y con él, el silencio absoluto. Ninguna respuesta. Ningún intento de enmendar lo que habían hecho. Mi abuela no parecía sorprendida. Esa tarde, mientras preparaba café, dijo con calma. Lo sabía. Tu padre siempre ha preferido perderlo todo antes que humillarse. Yo la miré, con el corazón apretado. ¿Qué hacemos ahora? Entonces, ella sonrió con una chispa peligrosa en los ojos. ¿Plan B? ¿Plan B? Pregunté, intrigada. ¿Sabías que tu tío Roberto viene mañana a traerme unos medicamentos? Dijo, removiendo el azúcar en su taza. Negué con la cabeza. Pues bien, él será nuestro testigo. Él debe saberlo todo. Mi corazón dio un vuelco. Mi tío Roberto era el hermano mayor de mi padre, un hombre respetado, meticuloso, conocido por su honestidad y por manejar las finanzas de la familia desde que mi abuelo murió. Si alguien podía desenmascararlos, era él. ¿Estás segura? Pregunté con un nudo en la garganta. Mija, respondió ella con voz firme, cuando sepan lo que Daniel y Leora hicieron, no habrá excusas que lo salven. Esa noche preparamos la evidencia como si fuéramos a un juicio. Extendimos sobre la mesa los cheques vencidos, las cartas interceptadas, la lista detallada de Elara y los recibos acumulados. Cada prueba era un golpe, un ladrillo en el muro de la verdad que íbamos a levantar frente a toda la familia. Dormí poco, nerviosa. A la mañana siguiente, el timbre sonó. Era mi tío Roberto, con una bolsa de medicamentos en la mano y la mirada tranquila de siempre. Pero esa tranquilidad se evaporó en cuanto mi abuela lo condujo a la sala y pronunció las primeras palabras. Roberto, tenemos que hablar. Se trata de Daniel y Leora. Él frunció el ceño y se sentó, curioso. ¿Qué hicieron ahora? Mi abuela no respondió de inmediato. En lugar de eso, extendió la carpeta sobre la mesa y la abrió frente a él. Con la calma de quien lleva días ensayando cada palabra, relató toda la historia. Los regalos robados. Las cartas escondidas. Los cheques vencidos. Las mentiras que me separaron de ella. Yo observaba en silencio, viendo cómo el rostro de mi tío cambiaba. Primero incredulidad. Luego sorpresa. Después rabia contenida. Hasta que al final, su expresión se endureció en una furia fría. ¿Me estás diciendo que interceptaron más de $23,000 en regalos para Oren, y destruyeron tu relación con ella? Preguntó, con la voz cargada de veneno. Así es, respondió mi abuela, implacable. Mi tío se volvió hacia mí. ¿Tú sabías algo de esto, Oren? Sacudí la cabeza, con lágrimas contenidas. No. Siempre creí que la abuela había perdido interés en mí. Me decían que estaba cansada, ocupada, que no quería verme. Él apretó los puños, calculando en su mente. Mamá, en estos 2 años gastaste cerca de $30,000 en regalos para Oren. Si ella solo recibió 6,000, entonces Daniel y Leora se quedaron con 23,800. El silencio posterior fue demoledor. Mi abuela asintió, con el rostro sombrío. Es un robo, Roberto. Un robo directo a su propia hija. Mi tío respiró hondo, y entonces pronunció palabras que me helaron la sangre. ¿Saben que interceptar correspondencia es un delito federal? Si decidiéramos presentar cargos, podrían enfrentarse a un juicio por fraude postal y manipulación financiera de una persona mayor. Me quedé sin aire. ¿De verdad era tan grave? Mi tío se volvió hacia mí, su mirada firme y protectora. Oren, lo que hicieron está mal en todos los niveles. No solo te robaron dinero. Manipularon emocionalmente a tu abuela. Te separaron de ella. Y eso es imperdonable. Mi abuela colocó una mano sobre su brazo. Roberto, antes de llegar a eso, quiero darles una última oportunidad. ¿Vendrías conmigo a hablar con ellos mañana? Él asintió de inmediato. Por supuesto. Pero si se niegan, tomaré acciones legales. No permitiré que vuelvan a lastimarte. Mi corazón latía desbocado. Al día siguiente, el destino de mi familia cambiaría para siempre. El día siguiente amaneció con un aire extraño, cargado, como si hasta el clima presintiera lo que iba a ocurrir. Mi abuela estaba lista desde temprano, con una carpeta en la mano y el rostro duro de quien ha tomado una decisión irrevocable. Yo, en silencio, apenas podía contener el torbellino en mi interior. Cuando mi tío Roberto llegó, no hubo palabras de cortesía. Solo un breve intercambio de miradas entre él y mi abuela, un pacto silencioso. Subimos al auto y emprendimos el camino hacia la casa de mis padres. El trayecto fue breve,
pero cada minuto pesaba como una eternidad. Yo sentía el estómago hecho un nudo. Nunca había visto a mis padres enfrentados de esa manera, sin espacio para excusas. Al llegar, mi madre abrió la puerta. Su rostro palideció al ver a Roberto detrás de mi abuela. «Hola, Daniel». «Hola, Leora», dijo él con tono neutral, pero su mirada era un filo que cortaba el aire. «Necesitamos hablar». Mis padres se miraron entre sí, como dos niños sorprendidos en medio de una travesura, aunque esta travesura ya tenía proporciones de crimen. Entramos en silencio. La sala estaba demasiado ordenada, demasiado perfecta, como si hubieran intentado ocultar el caos que en realidad habitaba allí. Mi padre rompió el hielo, con voz áspera. «Mamá ya les habrá contado su versión de las cosas, pero hay detalles que ustedes no entienden». «Detente ahí, Daniel», interrumpió Roberto con firmeza. «No estamos aquí para escuchar versiones. Estamos aquí para hablar de hechos». Colocó la carpeta sobre la mesa y fue sacando uno a uno los sobres, los cheques, las cartas, la lista de Elara. Cada documento era un testigo mudo que gritaba la verdad. Mi madre se retorció en su asiento, con lágrimas en los ojos. «Roberto, no quisimos lastimar a nadie». Mi tío estalló en una risa seca, sin rastro de humor. ¿No quisieron lastimar a nadie? Interceptaron correspondencia federal, escondieron dinero que no les pertenecía, destruyeron la relación entre mi madre y su nieta. Eso no es un malentendido, Leora. Eso es un delito. No íbamos a quedarnos con el dinero para siempre, murmuró mi padre, como si aquella excusa pudiera limpiar el desastre. Entonces, ¿dónde está?, replicó mi tío con frialdad. Porque todo lo que veo aquí ya se gastó. El silencio los delató. Roberto apoyó las manos sobre la mesa, inclinándose hacia ellos. Su voz era baja, pero cargada de un poder aterrador. Aquí está lo que pasará. Opción 1. Devuelven el dinero, redactan disculpas formales y prometen no interferir jamás en la relación de Oren con mamá. Opción 2. Presento una denuncia por fraude postal y manipulación financiera de una persona mayor. Y además, me encargo de que toda la familia sepa lo que hicieron. El aire en la sala se volvió irrespirable. Mi madre rompió el silencio con un murmullo desesperado. No podemos devolver todo el dinero de una vez, no lo tenemos. Mi abuela intervino, implacable. Entonces será un plan de pagos. $500 mensuales hasta cubrir cada centavo. Mi padre abrió los ojos como platos. ¿500? Eso es casi 4 años. Debieron pensarlo antes de robar, dije yo con una calma helada. Roberto sacó un documento de su maletín y lo extendió sobre la mesa. Ya lo preparé. Contrato legal. Pagos mensuales hasta saldar los 23.800. Si se atrasan una sola vez, el saldo vence y los llevamos a juicio. Mis padres leyeron en silencio, con las manos temblorosas. Sabían que estaban acorralados. ¿Y si firmamos?, preguntó mi padre, con voz rota. ¿Todo quedará olvidado? Lo miré a los ojos y respondí con frialdad. Yo nunca olvidaré lo que hicieron. Pero si cumplen, no habrá consecuencias legales. El silencio se extendió unos segundos más, hasta que mi madre tomó la pluma con manos temblorosas. Firmó. Mi padre la imitó después de un suspiro resignado. Una cosa más, dijo Roberto antes de guardar los papeles. Elara también contribuirá. Participó activamente y se benefició de todo. El rostro de mi madre se crispó. Es solo una niña. Tiene 20 años, intervine yo, mirándola directo a los ojos. Y con mi dinero se fue a Cancún mientras yo trabajaba doble turno. Es una adulta, y aprenderá como tal. Roberto fue claro. $100 mensuales hasta completar 5.000. Elara, que había escuchado desde el pasillo, asomó la cabeza con lágrimas en los ojos, pero no discutió. Mi abuela se levantó entonces, con la dignidad de una reina. Una última cosa. Oren no vivirá más aquí. Se quedará conmigo permanentemente. Mi madre soltó un sollozo ahogado. ¿No puedes perdonarnos? Yo la miré por última vez con un dolor helado. Perdonar no significa olvidar. Y menos, vivir con quienes me traicionaron tan profundamente. El silencio fue la despedida más cruel. Salimos de aquella casa, y con cada paso sentí que una etapa de mi vida se cerraba para siempre. Los días posteriores a aquella confrontación se sintieron irreales. Como si, tras años de mentiras, finalmente pudiera respirar aire limpio. Y aunque las heridas seguían abiertas, había algo que me daba calma. La justicia comenzaba a tomar forma. 2 días después, llegó a casa de mi abuela el primer pago. Un cheque de $500, entregado puntualmente, sin excusas. Mi abuela lo sostuvo en la mano con una sonrisa amarga. Ya aprendieron que no jugamos, dijo, doblando el papel con calma. Si quieren evitar la cárcel, cumplirán cada mes.
Elara también comenzó a pagar lo suyo. $100 que seguramente le dolían más que cualquier lujo comprado con mi dinero. Cada billete era un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias. Pero lo más grande vino unas semanas después. Mi tío Roberto me llamó a su oficina. Al llegar, mi abuela estaba allí, esperándome. Sus ojos brillaban con una mezcla de firmeza y ternura. Oren, empezó Roberto con su tono serio de siempre, tu abuela quiere discutir algo importante contigo. Ella tomó mi mano, sus dedos fríos pero fuertes. Mija, he estado pensando. Lo que tus padres hicieron me abrió los ojos. No quiero que cuando yo falte, vuelva a repetirse algo así. Roberto abrió una carpeta y la deslizó frente a mí. Tu abuela quiere cambiar su testamento, explicó. Mi corazón se aceleró. No esperaba escuchar algo así. Mi abuela me miró con cariño, aunque en su mirada había también un rastro de dolor. Actualmente tengo $400,000 en ahorros e inversiones, más esta casa, que vale unos $200,000. Antes, mi idea era repartirlo en partes iguales entre mis 3 hijos. Pero después de lo que hicieron Daniel y Leora, no puedo permitirlo. Sentí un vacío en el estómago. ¿Y qué piensas hacer? Pregunté con cautela. Ella me acarició la mano. He decidido que tú heredarás el 60%. Roberto recibirá el 30%, por su honestidad y porque siempre ha velado por mí. Daniel apenas tendrá un 10%. Abrí los ojos con sorpresa. ¿Solo el 10%? Mi abuela asintió con firmeza. Es más de lo que merece. Pero sigue siendo mi hijo, y no puedo desheredarlo por completo. Roberto intervino, con un tono serio. Elara no recibirá nada directamente. Si Daniel quiere compartir con ella, será su decisión. Yo estaba atónita. Nunca había pensado en la herencia. No me importaba el dinero, pero entender que mi abuela había decidido protegerme incluso después de su muerte me llenó de un amor tan profundo que las lágrimas me nublaron la vista. Abuela, no tienes que hacer esto. Ella sonrió, con esa calidez que solo ella podía transmitir. Claro que sí, mija. Quiero asegurarme de que nada ni nadie pueda volver a interponerse en tu camino. 3 días después, el Nuevo Testamento estaba firmado y notarizado. Roberto envió una copia a mis padres. Esa misma noche, el teléfono sonó. Era mi padre. Su voz explotaba en gritos de furia, acusando a mi abuela de ingrata, de cruel, de injusta. Ella lo escuchó unos minutos en silencio y, con la misma calma de siempre, colgó. ¿No vas a responder? Le pregunté. ¿Para qué? Dijo con frialdad. Los hechos hablan solos. Y en ese momento entendí algo, mi abuela ya no les debía nada. Había decidido, finalmente, poner un muro entre nosotros y ellos. Un muro que ni la sangre ni los gritos podrían derribar. Un par de semanas después de aquel Nuevo Testamento, recibí un mensaje inesperado. Era de Elara. Oren, sé que no tengo derecho, pero necesito hablar contigo. Hay cosas que debo decirte. Le mostré el mensaje a mi abuela. Ella me miró con serenidad. La decisión es tuya, mija. Pero si lo haces, que sea en un lugar neutral. Acepté. Nos encontramos en un café pequeño del centro, lejos de nuestra casa, lejos de todo lo que me recordaba las mentiras. Cuando entré, la vi. Parecía más delgada, desarreglada, con ojeras marcadas y uñas mordidas hasta la piel. No era la misma chica arrogante que presumía pulseras de lujo frente a sus amigas. Era una sombra. Gracias por venir, dijo apenas me senté frente a ella. Su voz estaba rota, casi irreconocible. Tienes 5 minutos, le respondí, con frialdad. Habla. Bajó la mirada y jugueteó con su taza de café. Perdí mi trabajo en la tienda de batidos. El dueño se enteró de todo, la esposa de Roberto trabaja con él. Ahora limpio casas para poder pagar mis $100 mensuales. Y cada vez que froto un piso, pienso en ti, en cómo trabajabas dobles turnos mientras yo gastaba tu dinero en frivolidades. Su confesión me golpeó, pero no me ablandó. ¿Y qué quieres que haga yo con eso? Pregunté. Nada, solo quería que supieras que entiendo lo que hice. Y que lo lamento. Se le quebró la voz. Papá y mamá pelean todo el tiempo. Se culpan el uno al otro por haberte perdido. Se acusan de orgullo, de negligencia, y a mí me culpan por haber confesado. Nuestra familia se está desmoronando, Oren. Ustedes destruyeron a la familia, la interrumpí con un filo en la voz. Yo solo saqué la verdad a la luz. Elara asintió con lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Hay algo que pueda hacer para que me perdones? La miré fijamente, y en ese momento entendí que no tenía sentido cargar más odio. Ya te perdoné, Elara. Pero perdonar no significa confianza, ni reconciliación, ni volver a ser lo que fuimos. Significa que no cargaré con el peso de odiarte toda mi vida. Ella sollozó, con las manos temblando. Entonces, ¿nunca volveremos a ser hermanas?
Tragué saliva. Fuimos hermanas durante 20 años. Pero en los últimos 2, decidiste traicionarme. Y lo que murió en ese tiempo no puede revivirse con una simple disculpa. Me levanté, tomando mi bolso. Cumple tus pagos. Construye una vida honesta. Tal vez, algún día, podamos ser conocidas que se saludan con distancia en una reunión familiar. Pero la hermana que yo tenía murió cuando preferiste robar mi vida en lugar de ganarte la tuya. La dejé llorando en el café. Al salir, el aire frío me golpeó el rostro, y por primera vez en años sentí que el peso sobre mis hombros comenzaba a desaparecer. En casa, mi abuela estaba preparando mi cena favorita. Al verme, me sonrió con ternura. ¿Cómo fue? Suspiré y me senté junto a ella. Como esperaba. Ella paga las consecuencias, pero aún no entiende del todo. Mi abuela me acarició la mano. ¿Y tú, mija? ¿Cómo te sientes? La miré a los ojos, y la respuesta salió sola. Libre. Completamente libre. Pasaron los meses, y poco a poco mi vida empezó a recuperar un rumbo que antes parecía imposible. Con los pagos puntuales de mis padres y de Elara, y sobre todo con el respaldo incondicional de mi abuela, sentí que el suelo bajo mis pies volvía a ser firme. Una tarde recibí la noticia que había esperado durante años, mi carta de aceptación para la maestría en psicología en la Universidad Estatal. La leí una y otra vez, con las manos temblorosas. No podía creerlo. ¿Y? Preguntó mi abuela, que me observaba desde la cocina con una sonrisa nerviosa. Levanté la vista con lágrimas en los ojos. Entré. Grité, y corrí a abrazarla. Ella me sostuvo con fuerza, como si quisiera grabar ese momento para siempre en su memoria. Sabía que lo lograrías, mija. Tu abuelo estaría orgulloso, muy orgulloso. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparación. Mi abuela insistió en cubrir todos los gastos, matrícula, libros, alojamiento cerca del campus. Me repetía una y otra vez que era lo mínimo que podía hacer después de tanto tiempo perdido. No quiero que trabajes un solo turno en esa cafetería, decía, con voz firme. Quiero que estudies, que te enfoques en tu futuro. Y lo hice. Por primera vez en años, pude dedicarme por completo a mis estudios, sin la carga de deudas ni el miedo constante a no tener suficiente dinero para comer. Las mañanas las compartíamos juntas. Desayunábamos pan dulce y café mientras ella me contaba historias de su juventud, de mi abuelo, de cómo habían construido su vida con esfuerzo. En esas charlas, recuperábamos todo lo que nos habían robado, las conversaciones, las risas, la complicidad. Un día, mientras hojeaba un álbum de fotos conmigo, me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto, mija? Que me robaron años de ser la abuela que quería ser. Años de ayudarte, de aconsejarte, de acompañarte. Le apreté la mano con fuerza. Todavía tienes tiempo, abuela. Y yo tengo la oportunidad de devolverte todo ese cariño. Ella sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. Entonces hagamos un trato. Yo me encargo de apoyarte en todo lo que necesites para tu maestría, y tú me das el regalo más grande de todos, dejarme verte cumplir tus sueños. Acepté ese pacto con el corazón ardiendo de gratitud. Mientras tanto, mis padres seguían pagando sus cuotas puntualmente, casi con la frialdad de un castigo impuesto. Elara también, aunque nunca más intentó buscarme. Su silencio era una confesión constante de que entre nosotras ya no había nada que rescatar. Yo, en cambio, construía algo nuevo, un futuro limpio de mentiras, con la certeza de que había sobrevivido al veneno de la traición. Y cada día, al ver a mi abuela sonreírme con orgullo, entendía que ese amor, finalmente libre de obstáculos, era lo más valioso que tenía. El tiempo pasó como un suspiro. Entre clases, lecturas y proyectos de investigación, mi vida se transformó en lo que siempre había soñado. Ya no trabajaba dobles turnos ni contaba monedas para llegar a fin de mes. Por primera vez, podía concentrarme plenamente en crecer. Mi abuela era mi mayor aliada. Ella estaba allí en cada paso, desde la elección de mis materias hasta la decoración de mi pequeño apartamento cerca del campus. A veces me acompañaba al supermercado, otras me esperaba en la salida de clases con una sonrisa orgullosa, como si yo aún fuera una niña en su primer día de escuela. Mija, me decía, no sabes lo feliz que me hace poder ser parte de tu vida de esta forma. Y yo lo sabía, lo veía en sus ojos, en la manera en que se emocionaba cuando hablábamos de mi futuro. Mientras tanto, mis padres seguían cumpliendo con los pagos mensuales. Nunca fallaban, quizá por miedo a las consecuencias legales, quizá porque sabían que ya no tenían poder sobre mí. Elara también enviaba sus $100 puntualmente, aunque el silencio entre nosotras era tan pesado como una lápida. De ellos no recibí visitas, ni llamadas, ni disculpas sinceras. Solo cheques. Pedazos de papel que nunca reemplazarían el amor que me habían robado. Un día,
Al volver de la universidad, encontré a mi abuela en la sala con una carpeta sobre la mesa. Me hizo señas para que me sentara. Quiero hablar contigo de algo importante, mija. Su tono era solemne, como cuando enfrentó a mis padres en aquel restaurante. He estado revisando mis papeles con Roberto, continuó. Ya firmamos el testamento, pero quiero asegurarme de que nada quede al azar. La miré confundida. ¿Qué quieres decir? Quiero dejarlo todo atado para que, cuando yo no esté, nadie pueda volver a manipularte. Ni Daniel, ni Leora, ni Elara. Sentí un nudo en la garganta. Abuela, no hables así. Ella me sonrió con ternura y acarició mi rostro. Mija, todos tenemos un final. Pero yo tengo la fortuna de poder preparar el mío con calma. Y quiero que sepas que cuando llegue ese día, estarás segura. Nada ni nadie podrá volver a quitarte lo que es tuyo. Me mostró los documentos, cuentas bancarias a mi nombre, inversiones transferidas de manera legal, un plan detallado que aseguraba que ni mis padres ni mi hermana podrían tocar un centavo de lo que me correspondía. La miré con lágrimas en los ojos. ¿Por qué haces todo esto por mí? Ella me tomó las manos con fuerza. Porque eres mi nieta, mi sangre, mi orgullo. Y porque quiero que recuerdes siempre que, a pesar de las traiciones, nunca perdiste mi amor. La abracé con todas mis fuerzas, y en ese momento comprendí que nada de lo que mis padres hicieran podría destruir lo que teníamos. Ellos habían quedado en el pasado, atrapados en sus propios errores. Yo, en cambio, tenía un futuro. Un futuro que construiría con mis propias manos, pero con el apoyo incondicional de la única persona que jamás me traicionó. El día de mi graduación llegó más rápido de lo que imaginaba. Aquellos años de desvelo, de esfuerzo y de reconstrucción de mi vida desembocaron en una mañana luminosa, con el aire cargado de emoción. Me puse la toga y el birrete con manos temblorosas, consciente de que cada puntada en esa tela representaba un sacrificio, un triunfo, una batalla ganada. En el auditorio abarrotado, busqué entre la multitud y allí estaba ella, mi abuela. Sentada en primera fila, con un vestido azul oscuro y un pañuelo bordado en las manos. Sus ojos brillaban como nunca, llenos de orgullo y de amor. Cuando escuché mi nombre y subí al estrado, los aplausos estallaron. Pero yo solo escuchaba uno, el de mi abuela, que aplaudía con tanta fuerza que parecía querer sostenerme desde su asiento. Al recibir el diploma, mis ojos se nublaron de lágrimas. Recordé cada noche trabajando doble turno, cada comida de ramen, cada mentira que me hicieron creer, y cómo todo eso se transformó en fuerza para llegar hasta allí. Cuando bajé del escenario, mi abuela me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Lo lograste, mija, susurró con la voz quebrada. Lo lograste. Me aparté un poco para mirarla a los ojos. Lo logramos, abuela. Tú y yo. Nadie más. A nuestro lado estaban mi tío Roberto y sus hijos, aplaudiendo con orgullo. Pero mis padres no aparecieron. Ni una llamada, ni una carta, ni siquiera una excusa. Su ausencia ya no dolía. Era una confirmación de que nunca estuvieron realmente allí para mí. Ese día entendí que la familia no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que lucha contigo, la que se queda en tus peores momentos, la que jamás permite que olvides tu valor. Mi abuela me tomó la mano mientras caminábamos hacia el coche. Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti, dijo con lágrimas en los ojos. Y yo nunca había sido tan feliz. Le sonreí, aunque mi corazón ardía de emoción. Abuela, lo que más me importa no es el diploma, ni el título, es que estés aquí, conmigo. Ella me besó en la frente y, en ese instante, supe que la verdadera victoria no estaba en el papel que sostenía, sino en haber recuperado el amor que intentaron arrebatarme. Y mientras el sol se ocultaba lentamente, dejándonos envueltas en un resplandor dorado, me prometí a mí misma que nada ni nadie volvería a separarnos. El tiempo siguió su curso, como siempre lo hace, implacable. Después de mi graduación, mi vida tomó un rumbo que jamás hubiera imaginado en los años más oscuros. Abrí mi propia práctica de psicología, especializada en terapia familiar y manipulación emocional. Quería transformar el dolor que había vivido en una herramienta para ayudar a otros a liberarse de cadenas invisibles, como las que a mí me habían marcado durante años. Mi abuela fue mi primera paciente en cierto modo, mi inspiración constante. Ella me acompañaba a veces a la oficina, se sentaba en la sala de espera y charlaba con los demás como si fuera parte del equipo. Todos la adoraban. Yo la veía sonreír y pensaba, este es el regalo que me dejaron las cicatrices. Pasaron los años. Mi práctica creció, mis pacientes también. Pero nada me llenaba más que volver a casa y encontrar a mi abuela esperándome con una taza de té y una anécdota lista. Eran momentos sencillos, pero cargados de un amor inmenso. Hasta que un día, la vi más cansada de lo normal. Sus pasos eran más lentos, su voz más suave. No lo decía, pero yo lo sabía,
El tiempo estaba reclamando su deuda. Comenzaron las visitas médicas más frecuentes, las noches en que yo me quedaba a su lado vigilando su respiración, los silencios que pesaban más que las palabras. Sin embargo, incluso en la fragilidad, seguía siendo fuerte. No quiero que llores por mí, mija, me dijo una tarde mientras la ayudaba a acomodarse en su sillón favorito. He vivido lo suficiente para verte florecer. Eso ya es más de lo que podía pedir. Le tomé la mano, temblando. No digas eso, abuela. Te necesito. Ella sonrió con ternura. Me tendrás siempre. Aunque no me veas, aunque no me escuches. Estaré en cada logro tuyo, en cada decisión que tomes. Yo viviré en ti. Las semanas se hicieron más duras. Una mañana, mientras sostenía su mano en la cama del hospital, ella me miró con los ojos brillantes de lágrimas y dijo sus últimas palabras. No te arrepientas, mija. Elegiste el amor verdadero sobre la lealtad ciega. Fue lo correcto. Se fue en paz, con mi mano entre las suyas. Y en ese instante, supe que no me había dejado sola, me había dejado libre. El funeral fue pequeño, íntimo, lleno de quienes realmente la amaron. Mis padres aparecieron, pero se mantuvieron en silencio, apartados. No cruzamos palabra. Ni falta hacía. Cuando heredé lo que ella había preparado para mí, no vi dinero ni propiedades. Vi su sacrificio, su fe, su amor. Y con ello, abrí un nuevo capítulo de mi vida. No extraño a la familia que perdí, porque entendí que esa familia nunca existió. Lo que tengo ahora es algo más valioso, una vida construida sobre la verdad, el respeto y el amor auténtico. Y cada vez que ayudo a alguien a liberarse de las cadenas de la manipulación, escucho la voz de mi abuela en mi interior. Nunca olvides quién eres, mija. Y nunca permitas que nadie te robe lo que yo siempre supe, que eres fuerte, justa y mereces ser feliz.